Vinatea Editorial ha publicat un voluminós volum, a la redundància, que es diu 30 hombres fascinantes en la història de València, que tracta de donar llum a 30 personatges, alguns més coneguts, altres menys, de la història de la ciutat. Tenim amb nosaltres Alfredo Cot, que li ha tocat escriure sobre un dels personatges de la història de la ciutat. Alfredo, benvingut. Hola, buenas tardes. En concreto, Cirilo Amorós. Cirilo Amorós, efectivamente, sí. Un personaje que, bueno, sabemos, tiene una calle, en ese sentido es popular. Y una falla. Y una falla, pero no es demasiado conocido. El libro trata de dar luz a estos personajes que quizá no tengan ese conocimiento del público general. Bueno, algunos de ellos sí lo tienen y lo que se trata es de dar relevancia o de ver ese comportamiento o esa actuación desde un punto de vista narrativo, desde un punto de vista más de ficción. En el caso de Cirilo Amorós tuve que hacer mucha documentación porque había muy poquito escrito sobre él. Se conocía, como hemos comentado en alguna ocasión, se conocía el nombre de la calle y se conocía el nombre de la falla, pero a partir de ahí todo lo demás era un auténtico desconocimiento, cuando realmente detrás de la figura de Cirilo Amorós hay proyectos muy importantes y muy vitales que lo han sido, algunos de ellos muy conflictivos, creo que lo han sido para la ciudad de Valencia, evidentemente. Y las fuentes en las que se ha documentado, me acaba de comentar que había poca muy poco. documentación, poca bibliografía sobre el personaje. Entonces, ¿dónde ha buscado esa información? Bueno, aparte de patearme bibliotecas, museos, librerías, etcétera, ha habido una documentación muy importante en la que respecta a la personalidad de Cirilo Amorós, que la he obtenido después de unas entrevistas que he tenido con su familia, concretamente con su bisnieta Casilda. Y luego, además, a través de libros he encontrado mucha información, curiosamente, en una edición de su sobrino Vicente Genovés Amorós, que curiosamente, como he dicho, es un libro sobre Navarro Reverter. Navarro Reverter tuvo una intensa amistad con Cirilo Amorós, llegaron a ser íntimos amigos, prácticamente utilizaban su tiempo, aparte para fomentar y generar esta amistad por parte sobre todo de Navarro Reverter, para generar proyectos y para gestionar proyectos, y a partir de ahí he obtenido mucha información gracias a este libro, que no era dedicado a Cirilo Amorós, sino era dedicado precisamente a una cantidad de cartas dirigidas por parte de Navarro Reverter. ¿Y quién era Cirilo Amorós? Bueno, Cirilo Amorós es una persona que fue muy entrañable, que fue muy intensa, que fue muy práctica, porque realmente en el poco tiempo que vivió, murió a los 56 años, hizo muchísimas cosas. Él en principio era un abogado, con un bufete de abogados en Valencia de cierta relevancia. Con el tiempo montó otro bufete en Madrid, también de cierto prestigio, pero realmente lo importante de Cirilo Amorós fueron las cosas aquellas en las que puso el empeño de iniciar, de inventar, de gestionar. Entonces, evidentemente, en una presentación del libro, una presentación del personaje, preguntas que por qué se le conoce y la gente lo que te contesta, evidentemente, es por la calle, pero realmente si te pones luego a enumerar una cantidad de nombres propios o de instituciones que todos conocemos en Valencia, pues la gente se lleva las manos a la cabeza de pensar que en todo aquello intervino Cirilo Amorós. Estamos hablando concretamente de la Sociedad de Agricultura de Valencia, del Ateneo de Valencia, del Cuerpo de Bomberos, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, los primeros ferrocarriles de vía estrecha que comunicaban Lidia y comunicaban Segorbe, la Compañía de Tranvías de Valencia, etcétera, etcétera. Un montón de compañías importantes en las que intervino tanto en la gestión como en la ejecución como en la invención, evidentemente. Una oportunidad importante, sin duda, para descubrir quién fue y qué hizo Cirilo Amorós, pero también otras muchas personas, otros muchos personajes de la historia de la ciudad, incluso desde la época romana, pasando por la árabe, el Cid, el padre Jofré, San Vicente Ferrer, así hasta 30. Hasta 30, y acabamos efectivamente con dos personajes conocidos por todos, como es el caso de Berlanga y como es el caso de Puchales. El jugador de fútbol. El jugador de fútbol, efectivamente. Un libro que al que le interese la historia de la ciudad es de obligada lectura. Alfredo Cot,
coautor, junto con otros 29 efectivamente. escritores, de 30 hombres fascinantes en la historia de Valencia, publicado por Binatea Editorial. Muchas gracias por haber De nada, presentado pues a el libro. vosotros por habernos dado esta oportunidad. Encantado. Gracias.